Hare Krishna, buenos días. Estamos en Radha Govinda Mandir. Dales un darshan. Este día vamos a leer el Bhagavatam, capítulo 29, texto número 1. El señor Kapila explica el servicio devocional. Vamos a dar un darshan aquí tantito, señorías, que ya salieron. ¿Ese lo leí yo, no importa? Ah, ya lo leyó usted. Ah, perfecto. Bueno, un darshan a las señorías. Ok, vamos a leer el Bhagavatam. Entonces sería el capítulo 1, 2 ya se leyó, sería el 3, ¿verdad? Corresponde al 3 del Bhagavatam, titulado, ya lo dijimos, el título. Vamos a reverencias al Señor. En el Mahabharata como en el Bhagavatam y en varios Puranas este verso se recita, dice así: Narayana namaskritya Naranchaiva narotaman Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vale, Dios solo dice así: Virago yena purucho Bhagavan sarvato babe achaksayiva lokasya vivida masasrita. ¿Puedo leer yo solo? Devahuti continuó: Mi querido Señor, por favor explica también los pormenores del ciclo del continuo del nacimiento y muerte, pues escuchando acerca de esas calamidades, tanto yo como la generalidad de la gente podemos desapegarnos de las actividades de este mundo material. Repetimos, por favor. Devahuti continuó: Mi querido Señor, por favor explica también los pormenores del ciclo continuo del nacimiento y la muerte, pues escuchando acerca de esas calamidades, tanto yo como la generalidad de la gente podremos desapegarnos de las actividades de este mundo material. Sí, no hace ruidos porque se oye hasta acá, por favor. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. En este verso es muy importante la palabra Samsriti. Sreya Sistri es el sendero próspero del avance hacia la suprema personalidad de Dios. Y Samsriti es el continuo viaje por el sendero del nacimiento y la muerte hacia la región más oscura de la existencia material. La gente que no tiene conocimiento acerca del mundo material, de Dios y de la verdad, de su relación íntima con Él, se dirige a la región más oscura de la existencia material, en nombre del progreso en el avance material de la civilización. Y esa alergita ahí, con lo que rasparon ahí en la cocina, las especies. Entrar en la región más oscura de la ignorancia significa entrar en especies de vida que no son humanas. Los hombres ignorantes no saben que después de esta vida quedarán completamente a merced de la naturaleza material y recibirán una vida que tal vez no sea la de su agrado. En el siguiente capítulo se explicará el modo en que la entidad viviente tiene cuerpos de distintos tipos. Ese continuo cambio de cuerpos en el ciclo de nacimiento y muerte se denomina samsara. Devahuti ruega a Kapila Muni, su glorioso hijo, que le explique ese continuo viaje para hacer a las almas condicionadas que si no entienden el sendero del Bhakti, el servicio devocional está en el sendero hacia la degradación. Voy a leer otra vez. Virago yena purucho Bhagavan sasato babet sarvato babet achaksuyiva lokasya vivida mama samsrita. Devahuti continuó: Mi querido Señor, por favor, explica también los pormenores del ciclo continuo del nacimiento y muerte, pues escuchando acerca de esas calamidades, tanto yo como la generalidad de la gente
podremos desapegarnos de las actividades de este mundo material. Om Ayanati Miranda Sya Yananjana Salakaya Shakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Mano Vista Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam Jaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Si Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a continuar leyendo aquí, ¿verdad? En este librito, es el journal, ¿sí? De Ciencias y Humanidades del Dharma College International. Esos artículos muy bonitos de estas conferencias y debate que tiene aquí, ¿verdad? Srila Hridayananda Maharaj Acharya Dev, mi maestro espiritual. Srila Prabhupada dijo que él tenía una inteligencia trascendental. De hecho, bueno, ya pasó el Vyasapuya, ¿verdad? Que hemos hablado de algunas glorias muy buenas. Claro, como Prabhupada dijo, por eso hay comités, el comité de GBC y todo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Siempre un movimiento mundial debe ser dirigido por un grupo de personas, así debe ser, ¿verdad? Y no como la tradición en India, que eran pequeños arran con sangas pequeños, ¿verdad? Digo pequeños porque no eran tan grandes ni globales, y había un acharya y así, ¿no? Pero en nuestra sociedad hay un comité que se llama el GBC como máxima autoridad eclesiástica, administrativa, y la máxima autoridad espiritual es Srila Prabhupada. El GBC tiene que aceptar las instrucciones de Prabhupada, no puede inventar cosas, y también nadie puede inventar cosas. Pero es interesante cómo aquí la defensa que presenta como grandes acharyas en el pasado, ¿no? al materialismo. Y esta entrevistas, algunas preguntas yo se las hice, otras las sacamos de varias clases de él, así donde se le preguntan, donde se refuta todo el materialismo contemporáneo cientificista, el ateísmo cientificismo, también llamado materialismo científico, ahora por filósofos como Karl Marx, y predicado mucho por filósofos americanos, cientificistas ateos, ¿no? Que ni vale la pena decir nombres de los gurús, como dicen en español gurús, de los gurús, los acharyas, ¿verdad? De esa ideología que permea mucho no, ahorita no tanto, bueno, últimamente ha vuelto a entrar en la academia, pero permea mucho a los cientificistas, no a los científicos, cientificistas. Vamos a leer aquí. Refutación del materialismo. Disertación. Aquí está su santidad, Hridayananda Maharaj. Voy a hacer JR cada vez que se haga la pregunta a él. Dice así: la realidad es que nosotros no somos materiales, sino trascendentales. Eminentes físicos y neurólogos abiertamente admiten que no se puede explicar de ninguna manera material la presencia de la conciencia dentro del cuerpo. Si fuese verdad que la vida y la conciencia son productos de una combinación de elementos materiales, podríamos fácilmente analizar lo que estuviera faltando en un cuerpo muerto. Reemplazarlo, así podríamos vivir eternamente en este mundo material, como se propuso en la obra de ficción del Dr. Frankenstein. ¿Sí? Sin embargo, así como las computadoras se pueden reactivar otra vez, ¿no? Sin embargo, a pesar de muchas investigaciones en el campo de la bioquímica, la biología molecular, los científicos no pueden crear ni una mosca, ni un insecto, ni un germen. No se puede crear. Yo estudié, de hecho, laboratorio, la madre también estudió química en el Instituto Politécnico Nacional y certificamos eso. No se puede crear nada, o sea, no se puede crear ni un germen. O sea que no se crea ningún ser vivo a partir de elementos químicos. Más se han inventado muchas armas químicas nocivas. La razón es que la vida es el síntoma principal del alma. Donde hay alma hay vida y conciencia, pero cuando el alma se va del cuerpo, este ya no tiene potencia para vivir. Conciencia, cuando hablamos de conciencia, no significa tener pleno conocimiento de algo, sino conciencia es la percepción esa de que yo siento, yo soy, yo existo, como dijo el famoso filósofo Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, que si yo pienso, existo, o sea, yo estoy pensando, yo soy consciente que soy, ¿no? Yo soy yo, o sea, y me acuerdo de mi cuerpo de niño, mi cuerpo ahorita, ¿verdad? Ha cambiado, casi 7 años según la fisiología, todas las moléculas y átomos del cuerpo cambian, se van reemplazando y no queda nada, pero hay un ser consciente que está ahí viendo, percibiendo, oliendo, se recuerda que es lo mismito que estaba hace 7, 10, 20 años, ¿verdad? Ese ser consciente, si yo consciente,
es el alma. Podemos observar que un animal no puede superar la conciencia de las actividades corporales, o sea, defenderse, aparearse, comer y dormir. Estas actividades constituyen casi todo el programa en la vida animal. Por lo tanto, un ser humano, si realmente quiere ser un ser humano, tiene que trascender o superar los límites de las 4 funciones corporales. Y esta quinta función que destaca o distingue al ser humano es la capacidad de acercarse a Dios. Un ser humano que no se acerca a Dios, que no se interesa en el conocimiento espiritual, está más o menos en el mismo nivel que un perro, un gato, un puerco o un camello y un asno. Por lo tanto, toda la mentalidad o la actitud moderna se basa principalmente en la ignorancia de este factor. Eso es una cosa comprobada hasta por la antropología, que solo en el ser humano hay ese sentido de la trascendencia espiritual. En otras especies no lo hay. O hay así más predominante, o hay gente resentida con ese principio y lo rechaza, tiene problemas con eso, pero está ahí. La causa de todas las causas. Generalmente en cualquier filosofía primera o metafísica, y en teología se discute que el mundo es creado por Dios. Con esa explicación también tenemos que aceptar la existencia de un mundo trascendental, ya que creación indica la presencia de algo con anterioridad a lo que se crea. O sea que Dios es trascendental porque Él pudo crear antes de que existiera el mundo material. A pesar de todo ese soporte filosófico, grandes educadores, mal llamados eruditos, se hacen pasar por racionales, pero de hecho son necios, ya que no son civilizados porque no aceptan la existencia del alma eterna ni a Dios. Así el propósito de la filosofía védica o Vedanta de la India es enseñar y avisar a los seres humanos que su vida es diferente, que se distingue por la inteligencia, la capacidad cerebral. Esa capacidad no está destinada para desafiar a Dios, sino para acercarse a Él. Discusión. Pregunta. Si todo es creado por Dios, ¿en qué tiempo o qué crea Dios? J.H.R. O sea, sí la echaré. H.R. es Howard Resnick, Dr. Howard. Hay una tesis en el Vedanta Sutra que define la existencia del Señor como Agre. Quiere decir antes de todo Él existía. O sea que Él existía antes del tiempo. Cuando se crea el universo material, también el tiempo se manifiesta y tiene 3 fases: presente, pasado y futuro. O sea que corresponden a las fases de creación, manutención y aniquilación. Ya que el Supremo existía antes del tiempo, no puede estar sujeto al tiempo, porque Él crea el tiempo. Usted no puede decir que hubo un tiempo en que Él no existía, porque Él mismo creó el tiempo. Así que inclusive cuando usted intuye que hubo un tiempo, ese tiempo que usted indica fue creado por Dios. ¿Cómo puede ser que hubo un tiempo en que Dios no existía, cuando el tiempo que hubo fue creado por Él? Así que eso quiere decir que Dios existía antes del tiempo que hubo. Así que nunca hubo un tiempo en el que Él no existía. Esto es lógica, por lo cual se puede concluir que Dios es eterno. Este también artículo lo publicamos en la revista de filosofía de Instituto de Estudios Filosóficos Crítica, y me acuerdo que esta revista la distribuí en 2 congresos, ¿no? Y luego me encontré a profesores que la compraron y me dijeron: wow, es un genio, es un genio. Sobre todo un antropólogo cubano me dijo: es un genio. Varios me dijeron, pero digo: no, hombre, es un genio. O sea, es una eminencia enorme. Así dijeron de nuestro maestro espiritual. Los psicólogos ateos, pregunta, objetarían que uno guía sus propias creencias con una herramienta, en particular la filosofía, como una muleta para desviarse y no ver los problemas reales de la vida. ¿Qué puede decir usted de esto? Respuesta: muletas, herramientas, porque nosotros estamos dependiendo de Dios. Algunos claman no tener muletas, pero ellos no son dependientes del aire, de la luz del sol, de la luna y de la vegetación de la tierra, de los regalos de la naturaleza. Sin embargo, los ateos ignoran a Dios. Los ateos ignoran los regalos de Dios y dependen de la muleta de la soberbia y la herramienta de la pedantería. Ellos pretenden ser los amos del intelecto, cuando realmente no lo son. Ellos hablan palabras rimbombantes que nadie puede entender para que todo el mundo pueda decir que ellos saben. ¿Qué significa ese falso machismo? Nadie es macho.
Todo el mundo es en realidad una cosa frágil que puede ser aplastada en un segundo. En vez de falsamente pretender que somos muy machos, ¿por qué no aceptamos que somos sirvientes de Dios? Pregunta, bueno, ¿qué prueba objetiva hay de la existencia del alma más allá de este cuerpo? Respuesta. Primero, el problema con esa pregunta es que en sí misma se contradice. Pues si se pregunta cuál es la prueba objetiva, antes debemos saber el significado de la palabra objetivo. Tenemos que saber sobre el yo, antes de saber el significado de la palabra objetivo, tenemos que saber sobre el sujeto o yo subjetivo o alma que percibe el objeto. Pues sí. ¿Cómo se habla de objetivo? ¿Quién percibe el objeto? El sujeto subjetivo. Dice, tú dices que quieres prueba objetiva, entonces te quiero preguntar, ¿qué quiere decir con la palabra objetivo? El público. Aquello que podemos percibir, que tiene una existencia física en el tiempo y el espacio. Respuesta. Bueno, la primera parte de la definición parece ser universal, la segunda no. Primero dices que el objetivo es algo que solo podemos percibir. También esa definición no es muy buena, porque hay cosas que podemos percibir que no son objetivas, ¿cierto? Por ejemplo, si percibimos nuestro sueño, es objetivo en el sentido de que sí hay un sueño, pero no es objetivo en el sentido de que no corresponde a una realidad fuera del sueño. Entonces, en ese caso, ¿el sueño es objetivo o subjetivo? El público, el objetor, vendría siendo subjetivo. Respuesta, pero tú acabas de decir que solo lo que se percibe es objetivo. También cuando se pone un popote dentro de un vaso de agua, se dobla, ¿eso es objetivo? El objetor, no. Público objetor, no. Respuesta, entonces la definición no es muy buena. Además de eso, tú dices que es una cosa que se percibe, que es física, pero ¿con qué derecho tú puedes limitar las posibilidades así? O sea, al decir que el objetivo es solo lo que se puede percibir, lo que es físico, estás aseverando que las cosas no físicas no se pueden percibir. ¿Y con qué derecho lo dices? Cuando está comprobado que no es así, por lo que tu definición no es muy práctica. El objetor, público objetor. Lo objetivo de ciertos fenómenos, como el sueño o como los fenómenos de refracción al meter el popote, es muy diferente a los objetos que vemos, por ejemplo, la materia, y se concluye que la materia es el origen. Popote, para los que no, en otros lugares de Sudamérica, no sé cómo se le diga, ¿tú sabes, Ram? Pajilla. Pajilla, sí, en inglés se llama straw, ¿no? ¿Sabes qué es? Para chupar el agua. Sí. El objetivo de cierto, ok, dice que la materia es el origen. Ahora, ok, respuesta. Pero el popote también es materia. Porque él decía que el popote, pero la materia es el origen. Sí, pero el popote es materia también. Otra vez, el objetor pregunta, pero se distorsiona por un fenómeno de refracción. Respuesta, ¿y cómo sabes que todo lo que vemos no es una refracción? Es un tema muy interesante el que se estudia en la epistemología. O que estamos dentro del popote o del vaso. O sea, ¿tú cómo sabes realmente dónde estás ubicado? No podemos saber, o sea, es un tema para una disertación doctoral de filosofía. Depende del punto de vista, ¿verdad? ¿Tú aceptas a Dios? El objetor, público objetor. No. Respuesta. Entonces, con base a tu criterio, elimina la posibilidad de que exista un ser omnisciente. Y por lo tanto, tú mismo no crees o no eres omnisciente. O sea que hay una amplia e ilimitada realidad de cosas que no conoces y nunca podrás conocer. El objetor, el público objetor. Le voy a poner PU, o sea, porque sí. P. Sí. Casi veces sí puso P, abreviado. Respuesta. Entonces, ¿cómo puedes hablar con autoridad si hay una gama infinita de cosas que nunca podrás conocer? Es un punto muy importante. Si no eres no hay un Dios, no hay un ser omnisciente, tú no eres omnisciente. Entonces, hay una ilimitada realidad de cosas que no puedes conocer. ¿Y cómo puedes hablar entonces de que no hay Dios? No, pues no. Luego, el público. ¿Con qué autoridad se puede decir que sí? Respuesta. No. Tú afirmas que no existe ningún ser omnisciente y que tú mismo no eres omnisciente, que hay una infinita gama de la realidad que no conoces, dentro de las cuales está Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? El objetor, nadie sabe que existe. Respuesta, ¿nadie sabe? Entonces, ¿tú eres Dios? Porque solo Dios puede saber lo que todo el mundo sabe o no sabe. Sí. Otra vez, el objetor, público objetor. El hombre es el supremo.
Respuesta. Parece ser que tu postura está bien ubicada dentro de la megalomanía. Es un padecimiento que uno tiene un delirio de grandeza enorme, ¿no? Que soy súper grande. Pero sin aire, sin sol, etcétera, el hombre no puede existir. O sea que son proveedores e indispensables para nosotros, pues somos sus subordinados. Es como va a ser el supremo, ¿no? Por lo que si alguien afirma eso, demuestra que es el supremo pero ignorante. Un premio de poco valor. Tú afirmas que nadie sabe. Si nadie sabe, significa que tú no sabes. ¿Cómo puedes decir que nadie sabe? ¿Cómo es posible hablar así? Tú sabes lo que yo sé. ¿Cómo? El objetor. No. Público objetor. Respuesta. Entonces, ¿por qué dices que nadie sabe? Ok. P. El caso de Dios es una incógnita. Respuesta. ¿A quién? P. A todos. ¿Quién lo ha visto? O sea, salió por la tangente, salió con otro tema. Respuesta. ¿Y si alguien lo vio? P. ¿Pero quién? Respuesta. Yo puedo decir que las almas autorrealizadas lo vieron y lo ven. Cuando Cristo estuvo u otra de su encarnación estuvieron presentes en la tierra, miles de personas lo vieron. P. Pero bueno, esas son tradiciones de las leyendas de los pueblos. El negacionismo histórico, ¿no? La salida del negacionismo histórico. Respuesta. Pero ¿cómo puede decir eso cuando hay tantos estudiosos y científicos sobre la historia de la India que tú ni siquiera has verificado, que tú ni conoces, que han verificado que fueron personas históricas? ¿Con qué derecho estás hablando? P. Porque hemos visto que a través de la historia ha habido mitologías y así. Respuesta. No son argumentos muy interesantes. Yo creo que tú no sabes mucho ni de lógica, ni de historia, ni de nada. Estás suponiendo que lo que tú dices es cierto sin comprobar nada. Hablas de prueba, pero tú no entiendes el significado de la palabra. Tú dices que ya hemos visto a través de la historia. ¿Cómo puedes decir que históricamente las encarnaciones de Dios como Krishna, Buda, Jesús, Chaitanya no existían? ¿Con qué autoridad dices que no existían? Hay muchas cosas que no vemos ahora y que las personas veían antes. ¿Con qué tipo de lógica puedes ver que lo que se vio antes y no se ve ahora nunca existió? Benito Juárez no se ve ahora. Tú dices, Benito Juárez fue un gran presidente liberal de México, que era indígena y en época ya de independencia, o sea, cuando todavía está muy la influencia, todavía, digamos, el clasicismo blanco, y él era un indígena y llegó a ser presidente, ¿no? El hecho de que no se ve ahora no quiere decir que no existió. Tú dices que una cosa no se puede existir en el pasado por no estar presente ahora. Tienes que pensar bien las cosas y tomar una educación actualizada. ¿Sí? Actualizada. Pues tus ideas ni siquiera son argumentos. Además, el negacionismo histórico, el no poder relacionarse con una realidad social como la historia, se define como un tipo de delirio. Sí, es un trastorno, o sea, ya llegan a la negación de la realidad, ¿no? Ya se llama delirios. Es un trastorno ya de locura, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta original sobre la evidencia del alma, una prueba es que a través de nuestra vida todos hemos experimentado varios cuerpos diferentes y a pesar de eso seguimos siendo la misma persona, el alma. Anteriormente teníamos un cuerpo infantil, después lo dejamos, lo perdimos y ahora tenemos un cuerpo juvenil y en poco tiempo tendremos un cuerpo viejo y después estará muerto. Además, es un hecho científico que cada 7 años sufrimos un cambio total de los elementos físicos del cuerpo. Sin embargo, social, psicológica y espiritualmente siempre aceptamos que somos la misma persona, o sea, la misma la identidad del yo. A pesar de sufrir un cambio total de los elementos del cuerpo, el hijo de una madre sigue siendo el hijo de la misma madre, la misma identidad del yo consciente. Público. Los marxistas juzgan la existencia de Dios diciendo que Dios es un ser imaginario que el hombre crea a través del pensamiento. Un oráculo, ¿no? Ok. Respuesta. Una especulación muy interesante. ¿Cómo es que se comprueba esa tesis que el hombre imagina a Dios? Público. Ellos solo lo afirman. Respuesta. Afirmar sin pruebas no es científico. Eso es imaginación. Precisamente imaginario quiere decir afirmar sin pruebas. Hay un dicho americano que dice, la olla de hierro llama a otra igual de negra. O sea, que las dos son iguales. Asimismo, ¿cómo es posible afirmar eso sin prueba?
es interesante esto. En el dicho en México es, el comal le dijo a la olla, ¿verdad? Porque está el comal, con el carbón se ponía negro el comal, como la olla, ¿no? El comal para hacer los chapatis, las tortillas. Y la olla pues también se ponía negro. Entonces le dice el comal dijo a la olla, oye, ¿no? Que estás tan negro y tú también estás negro. O sea, hablando del mismo, o sea, tiene el mismo error, ¿no? Ok, primero que todo afirmar que Dios no existe es nítidamente irracional, porque si hablamos de raciocinio, de lógica, tenemos que afirmar algo que se presta al estudio racional o a la ciencia. Asimismo, si decimos que no existe Dios, estamos diciendo que no existe ningún ser omnisciente. ¿Y quién puede afirmar esa aserción? Si no existe un ser omnisciente, todo el mundo es más o menos ignorante, que es la realidad. O sea que hay un gran algo que todo el mundo no puede comprender y por lógica eso puede ser Dios. Así que por lógica estricta, afirmar que no existe Dios es afirmar que no existe ningún ser que pueda hablar con autoridad sobre este tema. Entonces la afirmación en sí no tiene sentido, porque dicha aserción no permite ni admite la posibilidad de estudio. ¿Cuál sería el proceso de estudiar científicamente esa afirmación? No existe. Por lo tanto, ni siquiera es una afirmación racional. Mientras que si digo que Dios existe, estoy postulando que existe un ser que se puede comunicar con nosotros y que podemos comunicarnos con Él. Estoy afirmando algo que sí se presta al estudio. De esta manera, la afirmación que Dios no existe no es de Dios, pero la afirmación que Dios existe es racional. El objetor público. Si hay una verdad, debe ser algo objetivo y Dios es algo subjetivo. Respuesta, ¿Dios es algo subjetivo? ¿Qué quiere decir esto? El público, algo no tangible, no concreto. Sí, por ejemplo, todos los años se dan premios Nobel por teorías muy avanzadas. Entonces, ¿cuántas personas aquí en esta sala pueden leer y entender perfectamente bien las últimas teorías matemáticas que ocupan como 12 páginas con símbolos? ¿Quién? Y se pregunta a los ciudadanos, ¿qué porcentaje? Yo creo que casi nadie, mucho menos que un 1%. ¿Por qué eso es objetivo? O sea, en cualquier tipo de conocimiento aceptamos que hay una comunidad, digamos, especial, una comunidad especializada de personas que pueden comprender las pruebas. En cualquier campo de ciencia hay una comunidad muy restringida, muy pequeña de personas que sí son competentes para analizar objetivamente las pruebas. Pero aún así, tú aceptas que son cosas objetivas. ¿Por qué? Porque el público, el objetor, porque lo afirman autoridades en la materia. Por eso caer en el mismo punto, ¿no? En el fideísmo, tenemos que aceptar autoridades. Respuesta, de repente otro criterio. Es así, en cualquier campo del saber aceptamos que existe una comunidad muy restringida de personas que son competentes para decir lo que es verdad o no. Entonces, en la materia espiritual, ¿por qué no es así? ¿Por qué de repente exiges otro criterio? Que cada iletrado en la calle entienda. ¿Es el criterio para dar el premio Nobel de Ciencia? ¿Que un vago en la calle entienda? Los ateos no aplican el criterio científico a los asuntos espirituales, sino que aplican otro criterio. Por lo tanto, son hipócritas. Por ejemplo, ellos dicen que, bueno, si Dios existe, queremos verlo inmediatamente. No obstante, ellos dan 1000 supuestos sobre el origen del mundo, pero nadie puede observar ese fenómeno. ¿Cómo puede ser científico? ¿Quién puede observar el origen del mundo? Obvio, ¿quién puede? O sea, eso está más allá de una observación, de un método experimental. Público, pero se puede observar que ahora, el objetor dice, pero se puede observar que ahora se hacen experimentos, creando lo que se supone fue la atmósfera pasada de la Tierra, haciendo un tipo de reacción similar, formando pequeñas moléculas como aminoácidos, que se supone que fue donde empezó la evolución. Es el experimento Miller y otros, ¿no? Las burbujas de conservados de Crick. Respuesta, entonces es una buena teoría para el origen de pequeñas moléculas. Es que esas moléculas que se hacen esa reacción son aminoácidos que son venenosos para los organismos vivos, ni siquiera se parecen a lo de los que usamos, los digerimos los organismos vivos, ¿no? Pero estamos hablando de cosas mucho más complicadas como el universo. Un químico me explicó que este tipo de estudio que hacen moléculas así, con rayos y metano y pasan cargas eléctricas, que es como si, por ejemplo, tuviéramos el Empire State, la construcción, que una célula es como el Empire State, y que apenas alguien hizo un ladrillito, ya decir que, sí apareció el Empire State porque alguien hizo un ladrillito, así se hizo todo el Empire State. O sea, no, es mucho más complicado que eso.
¿Sí me explico? No, o sea, un ladrillito al Empire State, o sea, no. Se está extrapolándose la evidencia, pero feo, ¿no? Asimismo, dice, en favor de elucidar la explicación, si construimos ese tipo de proceso molecular o experimentos con un acelerador de partículas, podemos objetar fácilmente que tú estás comprobando nada más que eso es una posibilidad. Eso es en términos estrictos de ciencia. Dice, en cuanto a moléculas o partículas inertes y no que sucedió, porque esa coincidencia no es una necesidad. Cuando se dice que algo se comprobó es porque se mostró la necesidad, no la posibilidad. Ya que si hablamos de posibilidades, yo puedo dar 1000 posibilidades. Me acuerdo de un amigo doctor Julio Méndez Berlanga, que era un físico, científico muy espiritual. Él, cuando leyó esto, me dijo, sí, cierto, no, o sea, es cierto, no se compra, es una posibilidad, como puede haber, hay miles de posibilidades. Lo que demuestra que eso es otra hipocresía. Hay que demostrar que necesariamente A es la causa de B, pero ellos no pueden demostrar eso. ¿Cómo es que las teorías de la evolución son científicas cuando los mismos especialistas en dicho campo reconocen que no puede haber ningún tipo de observación? Eso es una cosa, aquí hay citas de tanto Thompson como de Russell, son especialistas, sí, que no se ha observado, nunca se ha observado eso. No obstante, cuando los materialistas hablan de Dios, exigen un criterio súper rígido y materialista, pero ni cumplen su propio criterio en cuanto a sus tesis. Pues, ¿cuál es el científico que observó la evolución? Eso nunca ha sido observado. Entonces, ¿cómo puede ser ciencia? Además, ellos son hipócritas de otras maneras. Por ejemplo, a veces son tan fanáticos que dicen, ninguna teoría puede ser aceptada como un hecho sin prueba empírica. El problema con esa afirmación, lo cual ha sido reconocido por los especialistas en epistemología, que no tiene prueba empírica. Ahí está el problema. Porque si digo que únicamente la prueba válida es la prueba empírica, no hay manera de comprobar eso en forma empírica. Sería un tipo de argumento circular. Porque le voy a dar el ejemplo de esto. Nosotros decimos, yo creo en la observación, en la prueba porque la observo, ¿no? Porque la que es observable, ¿sí? Empírico, es observable. Entonces, pero el problema es que, ¿cómo sé que la observación es perfecta? Y también está comprobado, la misma ciencia ha comprobado que no es perfecta, que lo que vemos es una serie de refracciones de la luz. Entonces siempre está la duda, ¿sí? Porque tenemos que basar en la presión empírica, pero la observación empírica también es imperfecta. Y para verificar, tenemos que verificarlo con la misma predicción imperfecta. O sea, entramos en un argumento de alelo epistemológico, se le llama, o sea, de conocimiento. En última instancia tenemos que tener fe en esa prueba. Ok, dice así. Además, ellos son hipócritas de otra manera. Ok, estamos aquí. Aquí. Ok. Sí, porque no hay manera de comprobar eso, es en forma empírica, sería un tipo de argumento circular, un argumento circular. Yo creo en esto porque aquel lo dice yo creo en este que lo dice porque lo dice el otro, argumento circular. Porque si queremos establecer que el empirismo es válido, el empirismo no puede establecer por sí mismo que es válido. Entonces decir que únicamente la prueba empírica es válida se contradice. Porque si únicamente una prueba empírica es válida, esa afirmación no es válida, porque no tiene prueba empírica. Por lo que es pésima filosofía. O sea, entre otras cosas, se puede juzgar una filosofía viendo si se contradice. Las afirmaciones que se contradicen no son muy recomendables, no son buena filosofía, ya que al aseverar que únicamente los hechos empíricos son válidos es una afirmación contradictoria, es un salto de fe. Para explicar bien el tema, analicemos el siguiente ejemplo. Un escéptico le diría al materialista que tú eres una persona completamente supersticiosa y sentimental, porque nosotros sabemos que no hay una realidad objetiva. Tú quieres hablar de objetivo y subjetivo, entonces yo puedo ser más radical que el cientificista y decir, tú cientificista, eres muy subjetivo, porque tú no puedes comprobar que si yo digo que el cielo es azul, tú también lo dices, que el cielo es azul. Pero yo expreso que cada ser humano, de hecho, está viendo otro color, pero todo el mundo le llama ese color particular azul. Entonces hay una palabra azul, pero todos estamos viendo otros colores. ¿Cómo es que puedes comprobar que estamos viendo el mismo color? Pues no se puede comprobar. Aparte de eso, como escéptico puedo sostener que tú, como cientificista, eres muy subjetivo, porque por pura fe piensas que hay un mundo real y no puedes comprobarlo. Entonces, el escéptico puede dar el mismo argumento al cientificista con que él objeta contra el teísta. Ellos pueden dar el mismo juicio al escéptico. Por pura fe tú piensas que no hay un mundo que hay un mundo subjetivo.
El escéptico puede decir que no, sucede que no sabemos. Y podemos decirle que por pura fe tú piensas que no sabemos. Entonces, por lo tanto, el Tratado Vedanta Sutra dice, Tarka Pratista, la lógica pura, sin la autoridad de Dios, nunca establece una verdad unificada. Esto es un tema muy interesante para disertar filosóficamente, ¿eh? Sí, de hecho hay una corriente que se llama los escépticos y tienen un científico astrónomo, es su gurú, ¿sí? Que esos ya casi no creen ni nada, ¿no? Se tiran a todos, ¿no? O sea, no creen ni en sí, ni en si en ellos sí viven o no. Ya llegan a alienarse de la realidad. Ellos dicen que solo tenemos avances con la ciencia y no por la fe. Respuesta, no. Pues es solo porque si aceptamos por fe que el mundo material es objetivo, si tenemos esa fe, lo que haces es un avance. Si no aceptas esto, estás jugando. O sea, dada la fe que el mundo material es la realidad última, cosa que no podemos comprobar empíricamente, pero dada esa fe, sí estás avanzando. También dado ciertos valores, porque admitiendo que el mundo material es real, puedes aceptar ciertos valores solo por fe. Si no, ¿cómo podemos aceptar lo que haces como un avance? Por ejemplo, si tú dices que la meta de la vida es vivir de la manera más sencilla, estamos complicando la vida y creando problemas. Así que para ser científico empírico hay que aceptar muchas cosas por fe, como que hay ciertos valores que incluyen el avance material. Además, estudiando la naturaleza de la lógica inductiva que usan los empíricos, observaremos que la conclusión siempre tiene más información que las premisas. Por ejemplo, si yo afirmo que vi 100 caballos y todos tenían cola, entonces yo puedo inferir que los caballos tienen cola. Bueno, pero al aseverar eso estamos incluyendo a todos los caballos en general, o sea, nada más vimos unos cuantos, ¿no? Y generalizamos. De repente estamos hablando de millones y millones de caballos, pero solo observamos 100. Por lo tanto, con lógica inductiva, la conclusión siempre da más información que las premisas. Consecuentemente, la fe siempre es parte de la lógica inductiva. En otras palabras, la lógica inductiva depende de la fe, pues no funciona sin fe, por lo que la conclusión siempre da más información que las premisas. Así que cuando un empírico dice, ustedes tienen fe, es absurdo, porque él ni entiende lo que está diciendo, porque son muy hipócritas los incrédulos. El materialismo, aparte del hecho que es un error, es muy mala filosofía. Público, entonces, ¿cuál es su conclusión? Respuesta, mi conclusión es que sin dejar de lado la libertad individual, aceptar o rechazar ciertas tesis, si ustedes estudian en forma seria el gran aporte que brinda la filosofía védica de la India en los textos como el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, y pusieran en práctica las técnicas de meditación con el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, experimentarán en la práctica que su existencia se purifica, que perciben a Dios y que alcanzan la meta de la vida. Pues hacer puras conjeturas por miles de años con términos filosóficos que no se basan en ninguna realidad trascendental no es más que un ejercicio mental. Hoy en día hay personas que se están cansando de esa conducta mental y quieren realmente a Dios, quieren experimentar la espiritualidad. Un ser humano no puede tolerar por mucho tiempo el trabajo mental. Él quiere algo práctico, a Dios. Hoy en día la gente ya está cansada de todos los juegos, teorías y gimnasia mental. Ellos quieren a Dios. Esta sería mi propuesta después de haber estudiado todas las escuelas de pensamiento del mundo. Ya es de... Y como les digo, el impacto que ha tenido tanto en la revista crítica, luego hicimos el journal con varios artículos que fuimos leyendo, se difundió también, me ayudó que fue mi sinodal de tesis, el doctor Jaime Torres Mendoza, a difundirlo en la academia, aquí en OADC y otras escuelas los mandó. Y sí, se quedan impactados de todo este gran aporte. Y es lo que quería Srila Prabhupada. Bueno, si tienen alguna pregunta, nos acercan alguna pregunta, pueden escribirla aquí en los comentarios para que salgan. Una pregunta, Prabhupada. A veces yo me pregunto qué es más fuerte para que el alma no quiera buscar a Dios. Si el mal ejemplo que dan los líderes espirituales o la necedad del alma de ser independiente de Krishna, porque en mi caso bien particular, yo cuando conocí el movimiento, así yo llegué muy así, ¿cómo se dice? Muy escéptica y muy reservada a pensar que era
otra más de las muchas religiones en las que se manipula, se abusa de la gente que busca a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Es que así ese tipo de personas que hacen esos argumentos, a veces lo hacen porque han visto tantas cosas a través de la historia de cómo la religión manipula, explota, abusa, etc. Y yo me pregunto, ¿qué es más fuerte? ¿Esa realidad o que el alma es necia y quiere seguir siendo necia? Sí. Hay dos cosas. En un último artículo que se habla sobre los valores espirituales, en los otros artículos anteriores, porque esta es la última parte del... voy a sacar los otros dos anteriores para leerlos. Responde ahí Sila Acharya de la respuesta a esa. En síntesis, así muy sintético, porque requiere otra clase para fundamentar bien, ¿no? Voy a tratar de ser como hacen nuestros GBC, ¿no? Que todo quieren en dos rengloncitos todo. No, es que lamentablemente así están. Tanta carga de pastoral de día. No. Hay dos factores aquí. Una, es cierto que como estamos en Kali Yuga, y más, ahorita en Kali, si ya desde Tetra Yuga dice el Bhagavatam noveno canto, ya empezaban conflictos entre los brahmanas. ¿Qué decir ahorita en esta época? En Kali Yuga la tendencia es cierto que hay muchos líderes hipócritas, eso es indudable, pero hay un fenómeno muy interesante, muy explotado por el materialismo y también por el anticultismo, una corriente de neocrusadismo, neoinquisición, neofariseísmo que surgió por parte tanto de judíos como de iglesias establecidas cuando empezaron en los primeros a surgir los nuevos movimientos religiosos en los 60, donde han amontonado a nosotros que no somos un nuevo movimiento, será en Occidente, más no en India. Y de hecho hubo influencia védica hasta en los griegos, en los romanos, o sea, hay prueba de eso. Los budistas también llegaron en el pasado a Europa. O sea, lo que me refiero aquí es que es observar las desviaciones de los líderes religiosos, de las iglesias minoritarias, para desacreditarlas, ¿no? Para empezar, eso es muy hipócrita. Lo voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué es hipócrita? Porque en toda profesión, médicos, abogados, policías, ingenieros, arquitectos, en toda profesión hay gente muy honesta, muy real, muy gente, hasta jueces, políticos y gente que es engañadora, que es hipócrita, que abusa. Hay médicos que han abusado de sus pacientes, que son ginecólogos y están explorados y abusan de la mujer. Es que eso es una exploración y la están abusando. Está comprobado eso, o sea, en todo. Profesores ni se diga, profesores, maestras y profesores de kinder maltratan a los niños, abusan de ellos hasta sexualmente. Pero eso nadie dice nada. Pero si un líder religioso lo sobreexaltan, sobre todo atacar así, ¿no? Otra cosa, o sea que es muy hipócrita ese discurso. Otro problema que vemos también, que sí es cierto que eso puede desanimar a una persona, y también en el movimiento vemos eso, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, a veces falta mucha ética, y eso podríamos dar una clase entera. Digo yo conozco, si yo conozco un líder espiritual, por ejemplo, que es un gurú, o es un sannyasi y todo, y está haciendo algo malo, compruebo, hay un mecanismo para decirlo a autoridades de una manera, hay que tratarlo profesionalmente, porque eso arruina la fe del grupo, me explico. No se tiene que, ¿cómo se llama? No se tiene que exacerbar y hacerlo tan público, o sea, hacerlo como para destruir la fe de la gente, ¿no? O sea, por malicia que le tengo a esa persona. O sea, si incluso yo veo que hay alguna cosa que no está correcta, si yo soy hermano espiritual, voy y me dirijo directamente a esa persona y hablo con ella o con las personas mayores para que hablen con ella para que no vaya a confundir. Pero no es que públicamente agarro y lo menciono y lo hago una inquisición y ni siquiera sé, ¿no? Y eso pasa mucho, he visto eso yo a mí, de que entré en movimiento, después que a partir de los 80s, que empieza ese ataque a las autoridades, a los gurús y todo, que algunos están justificados, ¿no? Por desviaciones de algunos,
pero ya empezaron a generalizar. Yo me acuerdo que las clases de Batán era pura crítica a los maestros, entre sanyasi, entre gurús, como ahorita en internet también se vuelve hacia ataques y abiertos y directos, no filosóficos. Hay unos que son filosóficos. No estoy de acuerdo con la tesis de este gran Vaishnava por estos puntos, y aquí están mis pruebas escriturales, por lo que no estoy, que sería bueno que él lo considere esto respetuoso. Eso está válido, eso es védico, pero no ataque ad hominem a la persona, difamación, y ni siquiera investigan. Y luego muchos de los que atacan así, su vida es un desastre, ¿no? 3 mujeres, ya 3 matrimonios casados, su esposa los declaran que fueron personas que ni seguían los principios y están de líderes ahorita, en fin, entonces se vuelve una cosa sucia y eso es inético y eso solamente hace que la gente pierda la fe. Eso está muy mal y entonces ahí tenemos que aprender a no ser así. Otra cosa, que el líder, el que es líder debe ser un ejemplo en cuanto a seguir sus principios, que no tenga una vida anómala. Prabhupada quería eso y entonces tenemos de salvaguardar eso y no aceptar nosotros, tenemos la libertad, Prabhupada dejó la libertad, por ejemplo, que una zona, si quieren poner un líder que no sigue, que uno puede protestar a los GBC, no queremos ese líder porque esa persona anda de mujer y mujer, no puede ser líder. Imagina, es como yo estoy en la vida de Grihasta preparado para Vanaprastha, ¿verdad? Yo estoy en esa etapa, pero no me voy a poner de azafrán. Es desviarme, o sea, yo tengo que reconocer que no puedo. A ver, dígame, Maharaj, oye, no, es una desviación. Así, una persona que no sigue, que anda con mujer y mujer y mujer, no puede ser líder. Y uno puede quejarse a los GBCs, ¿verdad? A los medios, así, a los ministerios, ¿verdad? Esa persona es un abusador, esa persona se porta mal, hay que declarar, porque sí arruina, ayuda a eso. Por otro lado, también es cierto, la pregunta sería aquí, porque hay muchas personas fieles que aunque pasan eso siguen siendo fieles a Dios. O sea, yo conozco mucha gente que es fiel a Dios y todo, aunque pasa eso. Yo conozco gente que es muy piadosa, que dicen, bueno, este sacerdote, este Elías se desvió, pero no la iglesia, no Jesucristo, así dicen. O sea, si Cristo no tiene la culpa de los locos estos, porque gente desviada hay en todas las profesiones. Entonces una persona honesta va a decir, bueno, es culpa de este, pero yo sigo con Cristo, ¿verdad? Y yo sigo perfeccionando mi espíritu y busco a un genuino seguidor, porque sí hay gente genuina que sí sigue. Entonces hay hipocresía de los dos lados. Hipocresía de los dos lados. Y una cosa que sí los ateos, los materialistas, observan mucho ese aspecto. Cuando, híjole, por ejemplo, miren, se lo voy a decir, en la adoctrinación de cuando estaba el movimiento de la... Y hoy también lo usan, pero de otra manera. Cuando estaba la predica, el socialismo soviético, ¿no? El imperio rojo, el oso rojo, ¿no? Predicaban. Yo me acuerdo que observaban muchos problemas que son, por ejemplo, en toda sociedad las relaciones humanas son problemáticas, está comprobado por los sociólogos y los psicosociólogos. Hay conflictos porque esa es la naturaleza humana. Somos individuos, somos personas, y a veces no me aparece algo de ti, ni ti. Hasta en el matrimonio hay diferencia, en la familia hay diferencia, sí. Entonces ellos observan eso, por ejemplo, cosas que son reales. A lo mejor no están contentos con un salario, un grupo de personas, y observaban, no, levántate. Y luego cuando ellos dominaban, eran los más tiranos, tiranos, pero tiranizaron a la gente, tiranizaron. La pobre gente vivía peor. Cuando vino una señora que era socióloga, que estudiaba las cárceles, vino aquí, cuando estaba todavía, ya que estaba más en paz las cosas, ¿no? Que no estaba tan tenso con Reagan, después de Reagan, vino a Estados Unidos a hacer un estudio prehistórica y salió llorando, y salió una revista Proceso, ahí salió que estaba llorando, diciendo que yo fui a las casas de Estados Unidos y honestamente ahí viven mejor los presos que nosotros. O sea, entonces digo yo, hablan que es muy malo acá y ellos lo maltratan, o sea, una hipocresía terrible, por eso se llama Kali Yuga, la era de riña e hipocresía. Entonces, como dice el señor Chaitanya, Harer Nama, va que valor, Kalonas Tieva, Gatiran Yata. El canto del santo nombre quita eso. Entonces, por eso debemos ser muy estrictos en el liderazgo. O sea, las personas que están a cargo del liderazgo deben ser ejemplares en esto, ¿verdad? O sea, tenemos que actuar así. Y no no es para hacer un experimento. Por ejemplo, yo no voy a poner a una persona que no sabe manejar, que está intoxicada, drogada, a manejar un carrito de escuela de niños, porque lo va a voltear, ¿me explico? Tiene que ser certificada esa persona para poder manejar un carro de niños, llevar niños a la escuela, que no sea un maniático, abusador de niños, que no sea una persona que vaya drogada, enervada, que puede crear, ¿verdad? Así mismo, la espiritualidad se debe cuidar. Y también, pero usar la otra excusa, que porque hay gente que se desvía para rechazar, es hipocresía, porque en todas las profesiones hay eso.
Bueno, una última ya, para que ya se está haciendo tarde. No, eso es más comentario, pero con respecto a esa gente que argumenta que hay líderes que se desvían y ya por eso, ese argumento, porque por lo general los ateos siempre se andan alardeando mucho de que ellos son más inteligentes, que ellos sí se ubican en la realidad y cosas por el estilo. Y más Que morales. porque Dios es subjetivo y demás. Primero que nada, la realidad es subjetiva a cada persona, así que no puedes decir que estás ubicado en una realidad. Pero bueno, ese no es el tema. Cuando dicen eso, primero que nada, porque y se sienten los muy inteligentes por decir esa clase de cosas y difamar a los demás. Pues aparte de lo que dijo mi papá, el hecho de que haya líderes malos o con la historia, porque también otra cosa que hacen es generalizar el cristianismo con todas las demás religiones, como si el cristianismo fuera la única religión existente en el mundo. O sea, no estudian nada, pero ya dicen que todo está mal. Que pues, o sea, es una falacia de generalización apresurada. No solo eso, sino que también, o sea, dicen de que, ay, no, de que hubo inquisiciones y mataron a mucha gente y ahorita hay muchos abusadores y no sé qué. O sea, eso primero nos justifica, no es un argumento que justifique la inexistencia de Dios, empezando por ahí. No porque haya gente mala significa que Dios no exista. Si vamos a esas, porque haya doctores abusadores no significa que la medicina no funcione. Sí, Porque haya maestros pedófilos no significa que la educación no funcione o que la educación no exista. Es lo mismo. Si hay gente mala, eso es culpa de la gente mala. Krishna, Jesús, Buda no tienen la culpa y no significa que ellos no existieron. Utilizar de excusa eso básicamente es una falacia de falsa generalización, de falsa asociación. Sí, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, es falta de sinceridad una persona y también por ejemplo, a Martita cada rato no nombres hemos dicho. Ya, ahí paramos el asunto. Bueno, vamos a parar pero aquí. Ella dice Muchas que no hay gracias. Gente, ya, espérate, es una Govinda cosa que aquí. buena, espérate, no es una cosa negativa. O sea, mira, por ejemplo, que hay muchos sacerdotes así malos, y Z. El sacerdote es el sacerdote. Que él haga sus cosas no es culpa de Dios y no es culpa de la iglesia y no es culpa de Jesucristo. Uno va a seguir lo que va a seguir. Pues ya lo dijimos ese ejemplo, no tenemos que hablar nombres y cosas así. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias, Radha Govinda aquí, gracias por el comentario.